Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy vengo a hablaros de un anime del que no esperaba nada, pero que la verdad ha acabado sorprendiéndome mucho. Y es que resulta que este año me he visto todas las temporadas de Overlord y su película. Sí, sé que llego tardísimo, teniendo en cuenta que la primera temporada se estrenó en 2015, hace más de una década, pero lo cierto es que siempre la estuve ignorando muy fuertemente porque siempre he estado esquivando los isekais. No son precisamente mi género favorito y todo lo relacionado con ellos me da muchísima pereza. Pero bueno, el tema es que acabé viendo Overlord aun pese a mis prejuicios y oye, pues al final no estuvo tan mal. Es más, todo lo contrario, me resultó muy interesante por varios motivos que os voy a explicar ahora, tanto que por eso he decidido hacerle este vídeo, porque considero que Overlord no es un isekai al uso. Y ya sé que esa es la típica mamonería que dicen todos los fans de un isekai concreto para justificar que les gusta el nuevo isekai pitero de turno. No lo entenderías, este isekai no es como los demás. Y luego lo ves y efectivamente es como todos los demás. Sin embargo, con Overlord creo que esta afirmación se puede defender hasta cierto punto, porque creo sinceramente que estamos ante el isekai más terrorífico. Y no lo digo porque tenga un mundo muy oscuro lleno de criaturas monstruosas, sino por todas las horribles implicaciones que tiene la trama de Overlord, pero vayamos por partes. Para empezar, Overlord, como la mayoría de isekais populares, tiene su origen en una serie de novelas ligeras escrita por Kugane Maruyama a partir de 2012. Tiempo después, estas novelas recibirían su adaptación al anime de parte de Madhouse, un estudio bastante potente, así que podemos decir que la obra tuvo suerte. De primeras, debo decir que una de las mayores fortalezas de Overlord, por no decir la mayor, es su protagonista, Momonga, mejor conocido como Ain-sama o como me gusta llamarlo a mí, la Kalakachida. Básicamente, como en todos los isekais, hablamos de un solitario hombre japonés que de repente es transportado a un mundo de magia y fantasía, lo de siempre. Pero lo interesante aquí es que al inicio Momonga era un jugador de un videojuego online, un MMORPG llamado Yggdrasil al que le dedicaba todo su tiempo y su vida. Y como es costumbre en estos juegos, él pertenecía a un clan o a un gremio con otros jugadores, el gremio Ainz Oal Goun, que se caracterizaba porque todos sus miembros roleaban de monstruos o seres malignos. Vamos, que en vez de jugar a ser héroes o caballeros, como es lo normal, Momonga y sus colegas disfrutaban de ese juego jugando a ser los monstruosos villanos, creando incluso NPCs ultra satánicos para divertirse más. Desgraciadamente, todo lo bueno llega a su fin, y con los años la popularidad de este videojuego, Yggdrasil, también se redujo drásticamente, algo que es habitual en los juegos de este estilo. Por eso, al final se decidió optar por cerrar los servidores y ponerle fin al jueguito. De hecho, incluso en el gremio de Momonga, la mayoría de jugadores ya hacía tiempo que no se conectaba, habiéndole regalado todo su equipamiento y objetos al propio Momonga. Nuestro prota, siendo tan fan como era, decidió quedarse jugando al juego hasta el cierre definitivo. Creo que mi hermano hizo lo mismo con Club Penguin. Y justamente ahí fue cuando se vio transportado a un nuevo mundo. Un nuevo y misterioso mundo que comparte características con el videojuego, como su sistema de magia. Además, Momonga fue transportado con el aspecto y las habilidades de su avatar del juego, un no muerto hechicero, la Kalakachida. Y no solo él, sino que también todos los demenciales NPCs que él y sus amigos habían creado también aparecieron en el nuevo mundo. Esto ya de partida es muy interesante, porque la meta de Momonga en este nuevo mundo es buscar a sus amigos, aquellos con los que tanto se divertía en su gremio dentro del jueguito. Él está convencido de que también han podido ser transportados a este nuevo mundo, y lo único que desea es volver a verlos para poder disfrutar junto a ellos de nuevo. Por eso adopta el nombre Ainz, en honor al gremio que crearon y con la esperanza de que ese nombre les llegue a sus amigos si es que están por ahí. Vamos, que básicamente nuestro prota es un puñetero nostálgico, alguien que extraña los buenos tiempos jugando con su grupito de amigos y que no es capaz de asumir que esa época dorada ya se terminó, que ya sea por las circunstancias de la vida, las obligaciones de la adultez o por cualquier otro motivo, sus amigos ya no podían permitirse pasarse horas y horas jugando con él un jueguito en línea. Y eso es algo que él simplemente no puede aceptar. Él ha sido transportado mágicamente a un mundo parecido a su querido juego, es decir, el escapismo máximo para él no solo continúa sino que se ha intensificado. Esto tenía que ser un auténtico sueño para él, que tenía una mierda de vida en el mundo real. Pero este mundo nuevo no tiene ninguna gracia si no están sus amigos a su lado para poder disfrutarlo. Por eso está desesperado por encontrar a alguno de sus compañeros, aunque sea solo uno. Porque la gloria del gremio no debe llegar a su fin, el juego no debe terminar jamás y aferrarse a los recuerdos de los buenos tiempos es lo único que le queda. Creo firmemente que muchos podemos empatizar con un personaje así.
Es el momento de las proyecciones cabronas, lo sé, pero ¿quién no ha tenido un grupo de amigos con el que solías juntarte y que de la noche a la mañana simplemente se desvaneció? Obviamente, en estos casos toca aceptar que los tiempos cambian e intentar seguir adelante con la mayor madurez posible. Pero por supuesto que puedo empatizar con un personaje cegado por la nostalgia y totalmente desesperado por intentar que todo vuelva a ser como antes, aferrándose a cualquier mínima esperanza para conseguirlo. Por eso, mis escenas favoritas de este anime son aquellas en las que Ainz piensa en sus amigos o en las que habla de ellos, recordando los buenos tiempos que pasó a su lado, porque más allá de su esquelético y frío aspecto, solo es un hombrecillo triste que quiere volver a jugar con sus compas. Pero bien, aquí es donde empieza lo terrorífico de Overlord. Ainz ha aparecido en este mundo nuevo transformado en el personaje que tenía en el juego, contando así con todos los poderes y hechizos de los que disponía. Es decir, está rotísimo, de la forma más aterradora y absurda posible. Como ya os he dicho, él quiere buscar a sus amigos, y está dispuesto a todo para lograrlo. Por eso, aunque está en un nuevo mundo, un lugar físico en el que habitan seres vivos y reales de carne y hueso, para él todo sigue siendo como el videojuego. El mundo entero es su videojuego particular, y al estar muy por encima de todos los demás seres en cuanto a poder, puede hacer literalmente lo que quiera sin ninguna consecuencia. Lo devastador aquí es que aunque podamos considerar inicialmente a Ainz como un tipo normal, con una meta tan inocente como es buscar a sus amigos, todo se complica por el hecho de que no ha aparecido en el mundo solo, sino que como dije antes, junto a él también se transportaron los malignos NPCs que él y sus amigos crearon y que ahora tienen conciencia y autonomía. Seres completamente enfermizos y malvados que fueron diseñados para tener un intenso desprecio por la raza humana, y cuyo único rasgo salvable es su completa lealtad a sus creadores. Vamos, que Ainz es originalmente un tipo normal rodeado de psicópatas que lo consideran su amo y su señor y que están dispuestos a cualquier cosa por él. Este es el principal problema para Ainz. Él es consciente de que estas criaturas son unos monstruos terribles, pero no puede evitar verlos como queridos juguetes, o peor, como sus hijos, ya que él y sus amigos los crearon desde cero. Es más, su amor por ellos es incluso más intenso porque al ser personajes creados por sus amigos, son el único recuerdo que le queda de ellos, de ahí que los tenga en tanta estima. Este es otro punto que me encanta de Overlord, los NPCs de la tumba de Nazarik, que así se llama la base de nuestro prota. Son un montón y cada uno es más jodidamente perturbador que el anterior. Además, no te los presentan a todos de golpe, entonces estás todo tranquilito y de repente te sorprenden con un nuevo bicho salido del mismísimo infierno, en plan un feto sin piel volador o barbaridades del estilo. Así que siempre está esa turbia emoción por ver qué nuevos Pokémon saldrán en esta galería de los horrores. Además, también están las Pleiades, unas criadas de combate que tienen aspectos más normales, con la excepción de la cucaracha, pero que también son unas locas. Dios mío, el creador de Overlord debería ponerle una denuncia al de la eminencia en las sombras. Pero bueno, por supuesto, todos los NPCs estos están rotísimos también, no vaya a ser. El problema es que como son seres que fueron creados para ser malvados y que además lo único que conocieron de Ainz y del resto de jugadores fueron los roleos que estos hacían de villanos mientras jugaban al juego, desconociendo que en verdad eran simples humanos jugando, pues ellos ven a Ainz como lo que él fingía ser, un señor de la oscuridad. Como consecuencia, el propio Ainz no quiere romper su ilusión y decepcionarlos, así que no le queda de otra más que seguir roleando frente a ellos, que es eso, un auténtico villano que quiere dominar el mundo, aunque su objetivo original fuera simplemente encontrar a sus amigos. ¡Fua! Es lo mismo que le pasaba a Duncan con los miembros de Puño de Oro en el diario de Jonathan. Por si fuese poco, su transformación en un no muerto también está afectando a su psique, así que conforme avanzan las temporadas podemos ver progresivamente cómo el humano Momonga va perdiendo su humanidad poco a poco hasta convertirse efectivamente en el rey hechicero Ainz-sama, un cruel villano sin ningún tipo de compasión. Y esto es tremendo, porque aunque sea el protagonista, sus acciones son efectivamente las de un villano, jugando con la vida de los habitantes del Nuevo Mundo como si fuesen sus juguetes, o como dije antes, como si todo esto siguiese siendo un simple videojuego para él. Y además, debido a su poder, tú ya sabes que nada va a estar a su altura, y que da igual qué héroe o qué monstruo aparezca, que Ainz lo va a reventar en segundos de la forma más humillante posible, sin poder hacer nada por evitarlo. Ya os digo, es como un One Punch Man, pero en plan villano.
Eso sí, gran parte de la culpa de toda esta situación la tiene Demiurge, uno de los NPCs a su servicio, el más listo de todos. Este cabronazo es aparentemente ultra leal a Ainz, pero siempre malinterpreta todo lo que nuestro prota dice de la peor manera posible, pensando que este le está mandando las órdenes más crueles y demenciales. Vamos, que si Ainz le pide un zumito, este tío es capaz de triturar vivos a toda una familia para darle un vaso de sangre, o algo así. Es jodidamente aterrador lo de este tipo. Y ya os digo, como Ainz no quiere decepcionarlo, cada vez que Demiurge interpreta algo satanicote y actúa en consecuencia, Ainz tiene que fingir que efectivamente ese era su plan original, cayendo así en una espiral de destrucción absoluta sin quererlo realmente. Para mí, Demiurge es el verdadero villano de la obra, y lo más triste es que en principio parece que todo lo hace por amor y lealtad a su señor. O sea, lo está convirtiendo en el ser más malvado del mundo porque cree que eso es lo que quiere. Es muy triste, en verdad. Pero bueno, tampoco quiero blanquear a Ainz como si fuese inocente. El tipo es un hijo de la gran puta, y con lo que os dije de que va perdiendo su humanidad, cada vez lo es más. Es un protagonista sumamente hipócrita y hasta él mismo lo admite en varias ocasiones, dándole valor a algunas vidas y a otras no, jugando y engañando a la gente y arrasando todo bajo la excusa de que solo quiere ver a sus amigos. Por eso decía yo que este es un isekai diferente, incluso un anime diferente como tal, porque pocas veces he visto una obra protagonizada por un monstruo de este calibre. Y sí, sé que hay más isekais de protas que reencarnan en reyes demonios o cosas así, pero dudo que lleguen al nivel de insensibilización y deshumanización al que llega Momonga. Vamos, es que una de las tramas principales de la serie es que Momonga, para descubrir más cosas sobre el mundo y reunir información, decide fingir ser un aventurero, adoptando el nombre de Momón. Así, conforme pasan las temporadas, se va convirtiendo en uno de los mayores héroes del mundo, siendo admirado y alabado por la misma gente que está completamente aterrorizada por Ainz. Es decir, él es el mayor héroe y el mayor villano del mundo a la vez. Pero bueno, vamos poco a poco. Todas estas ideas te las va planteando la primera temporada, siendo algunas de mis escenas favoritas su encuentro con la asesina Clementine, en el que admite su hipocresía al vengarse de ella de forma personal por haber matado a unos aventureros, cuando previamente le había dicho que las vidas no tenían ningún valor para él y que le daba igual, demostrando así un atisbo de la poca humanidad que le quedaba en ese momento. También me gusta la charla con Albedo en la sala de las estatuas, siendo una escena bastante emotiva por cómo le habla de sus amigos y cómo desea verlos otra vez. Que hablando de Albedo, tremenda vendehumos, mi mayor decepción sin ninguna duda. Todo el marketing y merchandising de este anime se centra en ella, llevo años viendo imágenes de ella, es literalmente lo más famoso de la obra y por muchísimo. Y resulta que no hace prácticamente nada en toda la serie, vaya hija de la gran puta. Por otra parte, sí que disfruté muchísimo el combate contra Shaltir cuando la vampiresa estaba poseída, pues es un regalo para cualquier fan de los videojuegos de fantasía debido a los hechizos y combinaciones que utilizan. De lejos mi combate favorito de la obra. En fin, a partir de aquí voy a ir comentando el resto de temporadas señalando lo más destacable para ir potenciando mi punto sobre lo terrorífico que es este anime, por lo que sí, habrá spoilers serios. Pero bueno, a quien le interesaba Overlord ya la vio hace 10 años, así que ¿qué más da? Bien, la temporada 2 es bastante más floja que la primera, y esto se debe al efecto One Punch Man. Quiero decir, en One Punch Man Saitama es tan poderoso que la única forma que tiene la historia de presentar algo de tensión es quitarlo de en medio para centrarse en otros personajes que puedan tener una aventura más complicada. En Overlord, como dije antes, pasa lo mismo, por lo que en esta segunda temporada casi no vemos a Ainz, siendo el foco otros personajes. El problema es que mientras que en One Punch Man hay personajes mucho más interesantes que Saitama, en Overlord lo mejor es su prota, el propio Ainz, así que cuando él no está en pantalla no puedes evitar echarlo de menos. Así, en esta segunda temporada tenemos dos mitades bien diferenciadas. La primera mitad, centrada en la guerra contra los hombres lagarto y protagonizada por estos, de tal forma que podemos ver desde su perspectiva el auténtico horror que es enfrentarse a las fuerzas de Ainz. De hecho, lo que para estos lagartos es una guerra sangrienta y cruel, realmente no era más que una especie de examen para Cocytus, uno de los sirvientes de Ainz, un bicho bastante honorable y chingón, todo se ha dicho. Sé que la parte de los lagartos aburre a mucha gente, pero debo admitir que yo la disfruté dentro de lo que cabe. Pude empatizar con los trágicamente inútiles esfuerzos del lagarto protagonista, Zaryusu, y por cómo intentó de todas las maneras posibles unir a todas las tribus contra un enemigo invencible. Además, el momento préñame con su lagarta es algo que no se ve en otros animes, sin duda. Sin embargo, yo esperaba que Zaryusu y los suyos muriesen trágicamente, pues a eso era lo que parecía apuntar el arco, en plan, mira estos pobrecitos lagartos cómo se esfuerzan solo para que las fuerzas de Ainz los aniquilen, y en cierto modo es así.
Pero vamos, que no hubo huevos, y aunque Zariusu murió, Ainz decidió recompensar su valor resucitándolo y anexando los hombres lagarto a su ejército. Claro, tiene sentido, era un valioso guerrero y Ainz puede hacer este tipo de cosas, pero vamos, yo quería un final más triste para los lagartos, ya sabéis que odio las resurrecciones. La otra mitad de la temporada es un arco contra un sindicato del crimen o algo así, los Seis Dedos, con gran protagonismo en el personaje de Sebas, un auténtico gigachat que carrea esta parte. Es tu típico mayordomo, pero muy guapo. Además, tengo entendido que es el NPC con más amor por la humanidad de todos los miembros de la tumba de Nazarik, así que eso explica por qué se preocupó en salvar a una prostitutita toda reventada que encontró en la calle, a la que luego convierte en su amada y le da nueva chamba y todo. Grande Sebas. De hecho, Sebas colabora con otros dos chats. Por un lado, Brain, un tipo que se parece a Shinji de Fate, pero que es bastante épico debido a cómo lleva el potencial de la humanidad al límite. Inolvidable cómo le cortó una uña a Shaltir, que parece una tontería, pero en verdad es una de las mayores proezas de la gente de este mundo. Y por otro lado, Climb, un joven caballero novato que va pillando fuerza con los episodios. La temporada concluye con una de las ideas más demenciales del putísimo Demiurge, su identidad como Yaldabaoth, es decir, rolear que es un demonio malvado, o sea, lo es, pero en plan ponerse activamente a arrasar ciudades y masacrar civiles, únicamente para que Ainz, en su respectivo roleo del caballero Momón, pueda detenerlo y así ganar fama y renombre. Es que esto es una puta locura, pero ahora en unos minutos, cuando hablemos de la peli, ya os lo desarrollo mejor. En fin, la tercera temporada también empieza flojita, sufriendo de nuevo la ausencia de Ainz como la segunda, aunque es cierto que tiene varias de mis escenas favoritas. Al inicio nos dan un arco protagonizado por Henry, una chica que está a cargo de una aldea que Ainz protegió al inicio de la serie y que gracias a un objeto que le dio puede invocar goblins para que la defiendan. Lo más interesante aquí es su romance con Firea, un tipo con el peinado follador que bueno, es valiente y le echa ganas, así que me alegro por mis papis, supongo. Eso y que en cierto modo Henry es un reflejo de Ainz, pues eran originalmente personas normales que debido a determinadas circunstancias ahora son los líderes de un ejército de monstruos. Eso sí, a mitad de la temporada tenemos uno de los arcos más devastadores y una de mis partes favoritas de toda la serie, la raid a la tumba de Nazarik. Esto es que básicamente un grupito de aventureros insensatos se atrevieron a intentar raidear la putísima base de nuestro prota. Sí, esa que está llena de las criaturas más desquiciadas y abominables que te puedes imaginar. Son unos episodios bastante duros, sobre todo porque la protagonista aquí es Arch, una joven aventurera que únicamente quería dinero para ayudar a sus pobres hermanas. Sin embargo, aunque Ainz había dejado objetos valiosos en la entrada para que los pillasen y pudiesen dar la vuelta sin tener que arriesgar sus vidas, la codicia del grupo los llevó a adentrarse en la boca del lobo, y al final fueron ellos quienes lo acabaron pagando caro, siendo masacrados sin piedad. Ya os digo, toda esta parte fue tremenda y una vez más muestra lo malvado que es el putísimo Ainz, sin duda de lo más duro del anime. O eso diría si no fuese porque poco después, en medio de la guerra contra el reino de Restiz por el control de la ciudad de Rantel, Ainz sacrifica miles de soldados para crear unas horrorosas aberraciones en CGI que berrean como cabras mientras destruyen todo a su paso. Los pelos de punta, chaval. Y bueno, para terminar la temporada está la papeada termonuclear al pobre Gazef, uno de los mejores guerreros del reino y otro auténtico gigachat al que nunca le tembló el pulso a la hora de enfrentarse a Ainz. De hecho, es súper triste, porque uno esperaría que Ainz, que realmente estaba impresionado por él y lo quería en su ejército y todo, como recompensa a su honor y valentía le daría algo de pelea. Y al contrario, la máxima muestra de respeto que le ofreció fue matarlo en un segundo. Durísimo, hermano. Sea como sea, con esa guerra Ainz obtuvo el control de la ciudad de Errantel, y siendo consciente de que sus nuevos ciudadanos lo ven como un despiadado tirano, el cabrón utiliza su identidad como el héroe Momón para servir de intermediario entre él y los habitantes. Es que es enfermizo esto. Vamos, que los ciudadanos adoran a su héroe y confían en que él los proteja de Ainz, ignorando que él es Ainz. O en este caso Pandora Actor, el entrañable y basadísimo NPC que él mismo creó para que lo imite y se haga pasar por Momón cuando tienen que aparecer ambas identidades a la vez. Y ojo cuidado, que a través de los NPC uno puede intuir la personalidad de los jugadores que los crearon. Por ejemplo, Sebas, el NPC más bondadoso, fue creado por el jugador más bondadoso. Por lo tanto, dice mucho que el NPC que creó nuestro protagonista sea precisamente un actor capaz de rolear a la perfección, justo lo que él hace constantemente. Llegamos entonces a la cuarta temporada, que inicia justamente con Ainz aburrido por el hecho de que todos los NPCs sean tan dedicados a él, careciendo de pensamiento propio e independencia. Porque claro, él quería divertirse jugando con sus amigos, pero ahora está atrapado rodeado de sirvientes que lo único que hacen es decirle lo magnífico que es.
Por eso, su nuevo objetivo es que crezcan como personas y maduren, que puedan desarrollar una personalidad propia, aunque eso entre directamente en conflicto con el miedo que tiene a que descubran la verdad, sobre que él no es tan malvado como ellos, ya sabéis. En este contexto tenemos el arco de los enanos y los hombres bestia, los Quaggoa, un arco que en verdad es como un pequeño examen para Shaltir, para que aprenda a pensar por sí misma sin depender tanto de Ainz. Irónico porque ella fue la primera en enfrentarse a Ainz en la primera temporada, aunque es cierto que en ese momento estaba siendo controlada por otras fuerzas misteriosas. También en este arco, Ainz conoce a Gondo, un enano que sabe forjar armas usando runas pertenecientes al videojuego, lo que llama la atención de Ainz. Y ojo con las putas runas porque la que se liará después con esto. De hecho, creo que más o menos aquí es por donde se ambienta la película del Reino Sagrado, así que vamos a hablar de ella, que en gran medida es la que me inspiró para el título de este vídeo. Básicamente Ainz quería conquistar el Reino Sagrado, así que Demiurge vuelve a hacer la jugada de hacerse pasar por Yaldabaoth para convertirse en una tremenda amenaza que deba ser vencida, pero esta vez no por el caballero Momón, sino por el rey Ainz. Y es que ahora que Ainz ya es un soberano con un territorio propio, la ciudad de Rantel, los caballeros del Reino Sagrado deciden acudir a pedirle su ayuda directamente, pues son conscientes de que solo alguien con su poder podría plantarle cara a un peligro de tal magnitud. Y de verdad que esto me parte el alma. Demiurge en su roleo de Yaldabaoth, un roleo que luego lleva a otro nivel cuando hace que Yaldabaoth sea una criatura independiente de él, arrasó el reino sagrado y masacró cruelmente a muchos de los guerreros más importantes del reino. Incluso acabó usando el cuerpo sin vida de la reina Calca como arma, dejándonos algunas de las imágenes más grotescas de la obra. Ante este horroroso panorama, los desesperados ciudadanos del reino se encomiendan a la protección de Ainz, en concreto una joven escudera llamada Neya Baraja. Debido a que Neya es elegida para acompañar a Ainz durante su alianza, ella acaba absolutamente fascinada por el esqueleto, admirando su poder y su actitud ante la vida. Ella piensa que Ainz es un ser noble y justo, que utiliza su inmenso poder para proteger a los demás, hecho que se refuerza por lo bien que Ainz la trata, tanto que hasta le regala armas. Pero nada más lejos de la realidad. La pobre chica está idealizando al hijo de la gran puta que inició la destrucción de su reino, al farsante que vende la idea de ser un salvador cuando lo único que va a hacer es fingir una pelea con un compinche suyo. Todo en medio de un país devastado por una guerra en la que los dos frentes son controlados por la misma persona, él. Por eso digo que Overlord es jodidamente aterrador. Imagina que tu país entrase en guerra con unos enemigos creados por las mismas potencias que luego se presentarán como los salvadores de tu país a cambio de quedarse con todo el territorio. Todo por salvarte de una amenaza que ellos mismos crearon. Menos mal que estas cosas no pasan en la vida real. Por eso la guerra en Overlord es aterradora e inquietante, porque los pobres soldados se matan peleando en bandos controlados por la misma gente, muriendo por nada más que por el beneficio de nuestro protagonista. Hubo una tipa bien despierta, Remedios Custodio, que se dio cuenta de que Ainz y Yaldabaoth podían estar compinchados, pero nadie le hizo ni puto caso, así que supongo que ahora le toca decir sus conspiraciones en el teléfono rojo junto a Paco Porras. Por Dios, si hasta el príncipe del reino sagrado había sido sustituido por un doppelganger al servicio de Ainz, ser conspiranoico en este mundo debe ser una locura. Y lo más ruin de todo es que el verdadero objetivo de Ainz con esta campaña era simplemente promocionar las armas rúnicas que le hace el enano, mostrándolas ante el mundo como las más fuertes solo para que así se vendiesen más caras en el mercado y enriquecerse más. Por eso le dio el arma a Baraja, no porque se hubiese encariñado con ella particularmente. Y a cambio, Baraja no solo le juró lealtad eterna, sino que inició un auténtico culto religioso hacia Ainz. ¡Qué barbaridad! Ya os digo, la peli está bien por lo horrible que es todo el contexto detrás de lo que estás viendo, de verdad que es terrorífico. Eso sí, aburridísima toda la parte de la infiltración de Baraja y Shizu, casi me duermo ahí. Volviendo con la temporada 4, la conquista del reino sagrado en la película tuvo sus consecuencias, por eso la peli se ubica a mitad de esta temporada. Una temporada que es de lejos la más política y que más aprovecha el world building construido hasta el momento. Y es que otro de los brillantes planes de Ainz y compañía era el plan del palo y la zanahoria, es decir, generar hambre en el reino de Restiz para que una facción de nobles controlados por Albedo iniciasen revueltas y desestabilizasen el reino desde dentro. El problema aquí es que uno de estos nobles, Philip, la cagó muchísimo al robar un cargamento de comida que iba dirigido al recién conquistado reino sagrado. Claro, el tipo no sabía que la hambruna de su país, Restiz, estaba siendo provocada por sus jefes, así que bueno, liada histórica, porque al ser un noble de Restiz y robarle a un reino bajo el dominio de Ainz, se inicia un tremendo conflicto diplomático que desencadena en una guerra.
Y de nuevo, esto es horrible, porque el puto Philip trabajaba para Albedo, es decir, él estaba al servicio de Ainz, pero por su error acabó llevando a su país a una guerra contra Ainz. Siendo consciente de todo esto, originalmente Ainz no quería arrasar el reino de Restiz, aunque obviamente debía darles un escarmiento para demostrar que nadie puede desafiarle. Repito, nadie osó desafiarle, todo esto lo provocó accidentalmente un hombre que trabajaba para él y solo porque le faltaba info. No puedo, tío. En estas circunstancias, el último rey de Restiz, Zanak, se reúne con Ainz en la que puede ser fácilmente la mejor escena de la serie, ya que el valiente rey decidió dialogar cara a cara con el malvado esqueleto, intentando entender por qué él y su gente iban a ser destruidos. Al ver su valentía y su determinación, Ainz le confesó que lo único que él quería era ser feliz, aludiendo a su esperanza de encontrarse con sus amigos y a querer contentar a sus sirvientes siendo su rey ideal. Por todo esto, Zanak fue el único personaje de la serie que pudo reconocer que dentro de Ainz aún había algo de humanidad, aunque evitar la muerte ya no fuese una opción para él. Profundamente impresionado por el rey, Ainz le prometió una muerte indolora y una rápida conquista de su reino. Sin embargo, todo cambiaría cuando los propios hombres de Zanak lo asesinaron a traición para intentar ganar la piedad de Ainz. Y oh Dios, si Ainz no quería destruir Restiz, este acto, el hecho de que una persona que se ganó su respeto fuera insultada de tal manera, fue el detonante para que todo reventase. Y es que Zanak es un gran personaje dentro de Overlord, pues pese a su aspecto de típico noble cliché gordo, avaricioso, tonto y cobarde, demostró ser un verdadero rey dispuesto a luchar por su reino hasta el final con orgullo, honor y valentía. Un gran contraste con el emperador Yighnif, que es guapo y chingón así bien Gilgamesh Fate y que se muestra como alguien muy frío y calculador durante toda la temporada, pero que en última instancia fue un tremendo cagón que entregó su respectivo imperio a Ainz sin luchar siquiera al comprender la fuerza de este. Aunque bien pensado, quizás esa fue la decisión más sabia, lo que pasa es que el pobre Zanak ni siquiera tuvo esa opción. Así, la cuarta temporada concluye con el asalto al reino de Restiz con varias batallas muy chulas. Por un lado, Ainz contra Aganeya, un pibe rotísimo con una armadura que en verdad es un misterioso dragón que parece ser consciente de todo lo del videojuego Yggdrasil. Aunque bueno, en verdad aquí Ainz era Pandora el que peleaba fingiendo ser su amo, por eso esta batalla costó un poquito más de lo normal. Y por el otro lado, tenemos un combate de Albedo que al fin hizo algo contra un tipo bastante chingón llamado Azuz. Ojo con Albedo, que yo creo que anda gestando una traición, porque ella solo es leal a Ainz, y en concreto a su identidad original como Momonga, en vez de ser leal al gremio en su conjunto. Pero bueno, más allá de estos combates, es duro ver caer a los héroes de Restiz, como el pobre Brain, que es narcoejecutado con honor por Cocytus. Y eso no es nada comparado con el pobre Climb, que lo dio todo por proteger a su amada princesa, solo para morir contra Ainz, ser resucitado y descubrir que la putísima princesa siempre estuvo compinchada con Ainz, de tal modo que ahora es un demonio y Climb está condenado a ser su juguetito por toda la eternidad. En fin, otro reino arrasado y conquistado, otro grupo de héroes asesinado o enfrentando un destino peor que la muerte, y sobre todo, otra victoria absoluta para el rey hechicero y contando. ¿Entendéis ahora por qué digo que este es el Isekai más aterrador? Da igual lo que hagan los personajes, nadie puede hacer nada contra Ainz y su gente. Todo lo que creen es una mentira manipulada por ellos. Todos los altos cargos están bajo su control, todas las guerras son farsas y actuaciones, todos los héroes mueren miserablemente. Todo es absolutamente terrible. Y me encanta que sea así. Y bueno, de momento esto es todo lo que haya adaptado del anime de Overlord. Ya os digo, no es que se haya convertido en uno de mis animes favoritos ni nada por el estilo, pero oye, ya que me vi 4 temporadas y una peli, pues mira, por lo menos me dejó suficientes temas interesantes para hablar un ratito de ella. Espero que os haya gustado el vídeo y si así ha sido, por favor os pido que os suscribáis al canal, darle like y compartidlo con gente a la que pueda interesarle, me ayudaríais mucho. Sin más que añadir, hasta la próxima.